¿Cansado de la misma vieja historia de fracaso económico? Prepárate para el asombro. En una jugada audaz y sin precedentes, el presidente Javier Milei acaba de sacudir los cimientos de Argentina. ¿Cómo logró un superávit fiscal en solo 3 meses? En un discurso que dejó a todos al borde de sus asientos, prometió un cambio radical, pero los detalles, esos los guardó para el final. Con un plan que parece cortar drásticamente el gasto innecesario y redirigir recursos de manera más justa, Milei está a punto de revelar un futuro que muchos pensaban imposible. No te pierdas lo que viene. Esto es solo el comienzo de una nueva Argentina. No olvides quedarte hasta el final del video, activar las notificaciones y suscribirte a nuestro canal. La extraordinaria hazaña. ¿Quién hubiera pensado que Argentina lograría una revolución fiscal tan notable en tan poco tiempo? En una jugada que desafía la historia económica reciente del país, el presidente Javier Milei anunció un superávit fiscal de 275.000 millones de pesos solo en marzo, multiplicando y marcando el primer trimestre con superávit desde 2008. Este hito ¿no es acaso un testimonio de una gestión audaz frente a adversidades financieras extremas? Milei describió un panorama de desesperación económica al asumir el cargo con un déficit que superaba el 15% del PIB. ¿Cómo fue posible entonces revertir este escenario catastrófico en apenas unos meses? La brecha cambiaria al momento de su asunción alcanzaba un insostenible 200%, y la inflación amenazaba con escalar a niveles históricos, comparables al Rodrigazo en 1975. ¿Qué medidas se implementaron para evitar el colapso? Además, el presidente expuso la existencia de deudas ocultas que ascendían a más de 50.000 millones de dólares, con importadores y otras obligaciones que sumaban cerca de 90.000 millones de dólares. ¿Cuáles fueron los mecanismos para manejar este legado de deudas impagas y evitar una crisis mayor? ¿Cómo impactó esta gestión en la confianza tanto nacional como internacional? La alocución de Milei no solo destacó los logros fiscales, sino también el enorme desafío de estabilizar un banco central en desintegración. ¿Qué estrategias se están considerando para reconstruir esta institución crítica? ¿Y cuáles serán las implicaciones a largo plazo de estas políticas para la economía argentina y su gente? En este contexto de desafíos extremos y medidas igualmente extremas, el superávit anunciado por Milei no solo es una cifra económica impresionante, sino un símbolo de una nueva era de responsabilidad fiscal. ¿Podrá este enfoque sostenido llevar finalmente a Argentina hacia una estabilidad económica duradera y un crecimiento inclusivo? El ambicioso plan de estabilización. ¿Podrías imaginar que un gobierno enfrenta la peor crisis económica en décadas con medidas extremas desde su primer día en el poder? El gobierno de Milei, confrontado con un escenario de emergencia económica aguda, optó por un enfoque radical y transformador desde el comienzo, concentrándose en 2 objetivos primordiales y urgentes. El primero fue erradicar el perpetuo problema del déficit fiscal crónico, una herencia desde la era post-convertibilidad en 2001. Milei criticó duramente las prácticas de gobiernos anteriores que, según él, estaban obsesionados con gastar más de lo que ingresaba, lo que llevó a financiar esos déficits mediante impuestazos inflacionarios y emisión desenfrenada de moneda. Su administración marcó un fin decisivo a estas políticas desde el primer día, prometiendo poner fin al uso de la maquinita de imprimir dinero para cubrir el gasto excesivo. El segundo eje fue implementar de manera inmediata un audaz programa de estabilización económica basado en el shock, rechazando cualquier forma de gradualismo que a su juicio había probado ser ineficaz repetidamente. En un clima de crisis profunda, Milei sostuvo que no había espacio para experimentos suaves que solo postergaban soluciones reales. Con valentía y determinación, su gobierno lanzó un vasto plan de ajuste que significó los recortes más severos al gasto público superfluo en décadas, diseñado cuidadosamente para evitar perjudicar a los más vulnerables, quienes no habían beneficiado de los despilfarros fiscales anteriores. Desafiando las sombrías predicciones y los intentos de boicot por parte de sectores políticos y económicos, estas medidas fundamentales no solo acabaron con el déficit, sino que también llevaron a una estabilización económica rápida. El resultado fue sorprendente y casi sin precedentes,
un superávit fiscal en el primer trimestre, anunciado por Milei con un orgullo justificado, demostrando que su estrategia no solo era audaz, sino efectivamente exitosa. Recortes contundentes y sostenibles. ¿Podría este ser el comienzo de una nueva era fiscal para Argentina? El presidente Milei ha implementado una estrategia revolucionaria para sanear las finanzas públicas, logrando un superávit fiscal que él considera trascendental, no solo un mero número en los libros de contabilidad. A diferencia de políticas previas que afectaban negativamente a trabajadores y jubilados, este ajuste ha sido diferente. Sorprendentemente, solo el 8% del ajuste ha afectado la capacidad adquisitiva de las jubilaciones, una carga mucho menor comparada con medidas anteriores. Este enfoque selectivo y menos perjudicial marca un desvío notable de las estrategias fiscales que habitualmente castigaban a los más vulnerables. ¿Será este entonces el cambio que finalmente equilibre justicia social y responsabilidad fiscal? El verdadero músculo del ajuste, constituyendo el 92% del mismo, provino de cortes enfocados en el gasto público superfluo y corrupto, especialmente en áreas donde históricamente se ha observado un gran derroche. Milei identificó varias áreas claves donde se aplicaron estos recortes drásticos. Transferencias a provincias. Se aplicó una reducción del 76% en las transferencias de fondos del gobierno central a las provincias, atacando uno de los mecanismos más utilizados para el mantenimiento de estructuras de poder corruptas y clientelismo político. Obra pública. Se recortó en un 87% el presupuesto destinado a obra pública, una partida tradicionalmente plagada de sobreprecios, licitaciones amañadas y proyectos inconclusos conocidos como elefantes blancos. Cargos políticos y organismos públicos. Se eliminó el 50% de los cargos políticos en el Estado y se procedió al cierre de decenas de organismos públicos que no solo eran innecesarios, sino que frecuentemente se utilizaban como herramientas para perseguir y hostigar a opositores políticos. Pauta publicitaria oficial. Se descontinuó la millonaria pauta publicitaria que el Estado utilizaba para influir y controlar los medios de comunicación, reduciendo significativamente el gasto corriente del gobierno. Además de estos recortes directos, Milei enfatizó que el ajuste fue diseñado para ser progresivo. No se trató simplemente de recortar gastos, sino de hacerlo de manera que el peso del ajuste recayera sobre los sectores que históricamente han disfrutado de beneficios indebidos, protegiendo a las clases trabajadoras y vulnerables. Esto, según el presidente, es una forma de ajuste que no solo es económicamente sostenible, sino también moralmente justo, marcando un fuerte contraste con las políticas de gobiernos anteriores que ampliaban la desigualdad y la dependencia del clientelismo político. Y ahora, una encuesta. ¿Cuál crees que fue el factor más determinante para que el gobierno de Javier Milei lograra un superávit fiscal en solo 3 meses? Para responder, tienes estas opciones. 1. Reducción del gasto público superfluo. 2. Implementación de un programa de estabilización económica sin concesiones. 3. Eliminación de la partida de obra pública nacional. 4. Recorte de cargos políticos estatales y cierre de organismos públicos innecesarios. 5. Discontinuación de la millonaria pauta publicitaria oficial. 6. Otro. Puedes especificar. Déjanos tu opinión en los comentarios que sabes que esperamos tu respuesta. Foco en los más necesitados. ¿Qué pasaría si te dijeran que un gobierno puede ser austero sin dejar de ser justo? El presidente lanzó una revelación impactante al asegurar que su administración está adoptando una estrategia de ajuste progresivo. Según sus palabras, este no es el típico recorte de gastos que golpea a los más necesitados. En lugar de eso, promete una política económica responsable que, lejos de castigar, busca proteger y potenciar el apoyo de los sectores más vulnerables de la sociedad. Esta novedosa táctica promete una distribución más equitativa de los recursos, asegurando que la austeridad no se convierta en sinónimo de injusticia social. En ese sentido, detalló un ambicioso paquete de medidas para asistir de manera directa e inmediata a las familias de menores ingresos y sectores especialmente desprotegidos. Algunas de las principales. Se aumentó en un 500% el monto de los beneficios del Plan Primeros 1000 días, destinados a 700.000 mujeres embarazadas y madres de bajos recursos.
La asignación universal por hijo se duplicó en su valor, con un incremento adicional del 27% en marzo. También se duplicó el monto de la tarjeta alimentar, que alcanza a 3.8 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria. La asignación de ayuda directa de ingresos se incrementó un 311% hasta los 70.000 pesos mensuales. Para los comedores populares y centros asistenciales, las partidas se reforzaron en un 75%, aplicando además mayores controles para evitar la intermediación y el lucro de gerentes de la pobreza. Se lanzó un programa inédito de vouchers educativos para auxiliar a familias de bajos ingresos cuyos hijos asisten a escuelas privadas subsidiadas. Milei subrayó que este paquete de asistencia focalizada, sin precedentes en términos de magnitud y enfoque progresivo, permitirá que los sectores más desprotegidos no queden desguarnecidos ante el necesario reordenamiento de las cuentas públicas. Esta vez nos trasladamos el costo del ajuste a la población en general como se hacía antes, sino que por el contrario, estamos volcando más recursos que nunca a asistir a los que verdaderamente los necesitan, mientras el esfuerzo se concentra en quitarle los privilegios distorsivos a los sectores que venían capturando las rentas del Estado, enfatizó. De esta manera, con un ajuste inteligente que no castiga a las mayorías, sino que apunta al gasto superfluo, combinado con un refuerzo sustancial del gasto social focalizado, el gobierno buscó desactivar de entrada las críticas de quienes lo acusaban de implementar un ajuste lineal y antisocial. La prioridad absoluta fueron los más necesitados. El fin de la era del gasto público desmedido. ¿Qué significa realmente el anuncio de un superávit fiscal en un gobierno que rechaza el gasto público como motor de crecimiento? El presidente Milei lo tiene claro. Este superávit no es un mero dato económico, sino el inicio de una era de estabilidad y crecimiento sostenible, con una postura firme. Declaró el fin de la era del supuesto Estado presente, marcando un cambio radical respecto al fracaso estrepitoso de políticas previas, que según él llevaron al 60% de la población a la pobreza. Milei aseguró que su gobierno evitará a toda costa las políticas de estímulo basadas en el déficit y la emisión, que solo han servido para profundizar los problemas económicos. En lugar de ello, prometió un riguroso enfoque en el ahorro y una significativa reducción de la carga tributaria que asfixia a los emprendedores. Con una crítica directa al modelo estatista anterior, afirmó que la única ruta para disminuir la pobreza en Argentina es a través de un crecimiento económico sostenido, impulsado por la inversión privada y no por políticas de gasto deficitario. Este cambio de paradigma incluye fomentar la inversión genuina y mejorar el acceso al crédito bancario, respaldado por Ahorro Nacional. Finalmente, Milei esbozó cómo se está materializando esta nueva orientación económica: corrección de precios en sectores claves como la minería, energía y agroindustria, mejora en la tasa de inversión y capitalización que antes languidecía, y una reasignación significativa de recursos previamente consumidos por el Estado hacia el sector privado. Estas medidas son descritas no solo como necesarias, sino como el único camino viable hacia la recuperación económica del país. El rol del Estado: facilitar, no entorpecer. ¿Qué sucede cuando un presidente define el papel del Estado en la economía con una claridad invidiable? En una reciente declaración, el presidente esbozó su visión de un gobierno minimalista, cuya principal función es proteger la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos. Argumentó que esto permite a cada individuo ser arquitecto de su propio destino. Advocando por un Estado chico y eficiente, destacó la necesidad de un entorno económico donde la actividad privada pueda prosperar sin las trabas del intervencionismo y las distorsiones económicas. Comparó incluso esta perspectiva con la de gobiernos anteriores, marcados por un rol estatal omnipresente y prácticas que él considera contraproducentes para el desarrollo económico. Un llamado a la unidad nacional. ¿Cómo reaccionarías si te dijeran que en medio de una crisis sin precedentes, un equipo económico se lanza valientemente al rescate de una nación? En una reciente alocución, el presidente Milei no solo aplaudió el coraje del equipo económico encabezado por Luis Caputo y Santiago Bausili, sino que también los tildó de verdaderos patriotas por enfrentar el fuego que consumía a la nación. Subrayó su asombro ante el interés y resistencia cívica del pueblo argentino en su lucha diaria contra la adversidad, provocada por años de decisiones políticas desastrosas. Milei destacó este esfuerzo como un abandono de la esclavitud populista hacia un futuro prometedor marcado por la libertad y la prosperidad.
Finalizando su discurso con un llamado a la unidad, Milei aseguró que el gobierno está dispuesto a dejar la vida misma para lograr la recuperación económica, social e institucional del país. Este mensaje, lleno de crudeza pero esperanzador, busca reforzar la unidad y determinación necesarias para superar las dificultades y abrir una nueva oportunidad para que Argentina redefina su futuro. ¿Será este entonces el momento que Argentina se une para transformar la promesa de cambio en una realidad palpable? ¿Podrá la sociedad argentina aprovechar esta oportunidad para superar sus divisiones históricas y reconstruirse sobre cimientos más sólidos? ¿Tú qué opinas? Déjanos saber tu opinión. Si te ha gustado este video, no dejes de compartirlo, darle like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en la próxima, en un próximo video.